Bueno, en el día de hoy vamos a abordar el tema de la segunda contabilidad que nos toca a nosotros observar en este semestre. Vamos a abordar el tema de la contabilidad que tiene que ver con el sector solidario. Antes de entrar en detalle, quiero hacerle una introducción de lo que es el sector solidario. Ustedes saben que en nuestra economía existen entidades privadas y entidades públicas. Las entidades privadas son aquellas que están formadas por el capital privado y por ende, su objetivo principal es tratar de incrementar el patrimonio de los socios. O sea, las empresas que se constituyen en forma privada buscan ese como fin, como objetivo primordial de entre una planeación estratégica es incrementar el patrimonio de los dueños. Y existen las entidades públicas que son aquellas que están alimentadas su capital por el aporte del sector público, o sea, de la parte gubernamental, de las finanzas públicas. Así es que se van creando esas entidades. Esa, a pesar de que generan utilidades, esas utilidades realmente se aplican para los distintos planes y proyectos que tiene el gobierno de turno. Pero por otro lado se abre un escenario en un tercer grupo, que son aquellas entidades sin ánimo de lucro, aquellas entidades que se forman con el fin de también generar una utilidad, unos beneficios, pero que realmente no se van a repartir utilidades a los dueños, sino que va a redundar en una mayor cobertura del servicio de esas empresas. Por ejemplo, cuando se hace una fundación cuyo objetivo es prestar servicios médicos, esa empresa lo que hace es que se crea realmente con el aporte de unos socios y esa entidad va a generar una utilidad, pero esa utilidad no se le va a repartir a los socios, sino que de pronto cuando ya se tiene un monto de ese beneficio de utilidad, lo que se hace es que se invierte, por ejemplo, en mayores equipos, en mayores servicios, en otros mercados, pero nunca se le reparte a los socios. Ese es un escenario realmente que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años en nuestro país, porque realmente se presentan una cantidad de figuras empresariales que tienen ese perfil de entidades sin ánimo de lucro. Y ahí en esa parte están las entidades del sector solidario. Entonces vamos a abordar ese tema hoy y precisamente vamos a apoyarnos en la parte de las diapositivas para el efecto de tener un mejor entendimiento sobre el tema en cuanto al manejo contable. Entonces vamos a compartir aquí esas diapositivas. Estas diapositivas para poder abordar el tema de hoy. Hoy vamos a ver, dentro de esa contabilidad del sector solidario, es la fundamentación, o sea, la parte normativa, la parte de la razón de ser del sector solidario. Entonces, vamos a mirar, a echar hacia atrás, a mirar históricamente cómo ha venido desarrollándose la economía social o el sector solidario en nuestro país. Por eso vamos a apoyarnos en estas diapositivas. Fíjense, la parte de la economía solidaria tiene un pasado histórico, un pasado cooperativo, realmente que se fundamentó. Ustedes saben que nosotros somos de descendencia indígena. Cuando los españoles nos vinieron a colonizarnos, realmente los habitantes aquí eran indígenas. Y esos indígenas, su fundamento, su economía, se basaba precisamente en la parte del cooperativismo, ayuda mutua. Esa es una civilización que todo lo fue desarrollando con base al aporte de cada uno de los habitantes. Y así era como realmente ellos tenían sus medios de producción, hacían sus carreteras, hacían su infraestructura. No lo hacía una sola persona, de pronto en ese momento no tienen el conocimiento claro que hoy existe, pero dentro de esa rudimentario pensamiento que se tenía, se apoyaban los unos a los otros para efecto de desarrollar todas las obras o todas las necesidades que tuvieran con el fin de poder sobrevivir. Entonces, por eso es que estamos diciendo que nuestro pasado realmente fue cooperativo, con fundamento a una ayuda mutua que tenían los
socios o habitantes de esa época. A pesar de que de pronto cuando llegaron los españoles y las personas que nos invadieron, de pronto ellos trajeron también un modo de producción americano, ¿ya? Un modo de producción en el cual se fueron, eso es lógico, en la medida que uno conoce personas extrañas a la nuestra, uno realmente va aprendiendo algunas cosas de ellos. Entonces también se fue realmente involucrando esa serie de condicionamientos o actitudes de producción del sector de la parte americana. Y hoy en día, fíjense que cuando aquí incluso, actualmente, cuando de pronto hay esa serie de reclamos que le hacen los indígenas al gobierno nacional, ellos se apoyan mucho en herramientas del pasado. Fíjense que todavía existe lo que es la minga, el convite, la acción comunal. Esas son manifestaciones realmente de manejo cooperativo que existía en el pasado y que actualmente están vigentes algunas, ¿ya? Y se dio en la época de poder colonial y se establecieron también razones, por lo menos como son las encomiendas y los resguardos, estos resguardos como una forma por lo menos de dirigir la parte de los habitantes, ya con una dirigencia de quién eran los que tenían realmente la autoridad para manejar y disponer en forma coordinada y democrática todas las acciones que se necesitaban en ese medio. Posteriormente, en la medida que va avanzando la civilización, aparecen manifestaciones ya que no solamente a nivel nacional, sino mundial, que fueron incidiendo en ese desarrollo histórico de la economía social. Y aparece precisamente lo que es el socialismo y el mutualismo, ya en el siglo XIX, ¿ya? Donde el socialismo y el mutualismo decían de que en los medios de producción lo que más debe prevalecer es el factor del trabajo, ¿ya? El trabajo y no el capital, ¿ya? O sea, las máquinas realmente no eran importantes realmente para producir los bienes y servicios, sino que él le da prioridad, y en el socialismo es la parte del aporte de la mano de obra que hacen en esos medios de producción, ¿ah? Y aquí se presentan manifestaciones de ese tipo de pensamiento, como son la organización de sociedades mutuales y las cooperativas obreras, que eran cooperativas obreras que se consideraban en ese momento que eran revolucionarias, porque realmente lo importante en ese instante, en ese momento histórico de la sociedad, dentro de estas manifestaciones, era que se le debía dar prelación a la mano de obra por encima del capital. En nuestro medio, en la medida que va avanzando el tiempo, ya los gobiernos de turno se van dando cuenta que a través de la economía solidaria o economía social, eso realmente ayudaba a la economía. Ayudaba a la economía no solamente para satisfacer necesidades, sino también para efectos de generar empleo, ¿ya? Y entonces cuando realmente empieza a sacar las primeras normas donde institucionalizan el cooperativismo, teniendo el cooperativismo como una de las manifestaciones más importantes dentro de la economía social o el sector solidario. Y es cuando saca la primera ley, la ley 134 del año 1931, ¿ya? Y que después la reglamenta con el decreto 1598 de 1963. En esta historia o en este momento aparecen organizaciones que realmente fueron las originales, como aparece la famosa UCONAL, Unión de Cooperativas a nivel nacional, UCONAL. Aparece Financiacop, financiera para la parte del cooperativismo, Financiera Nacional del Cooperativismo, y aparece COP Desarrollo como una cooperativa o una institución de cooperativas para fomentar el desarrollo de las mismas. Entonces, fíjense que con esta ley y este decreto reglamentario aparecen las primeras manifestaciones organizativas que realmente empiezan ya en una institucionalidad a desarrollar el cooperativismo y el sector solidario. Como es lógico, en la medida realmente que van apareciendo estas manifestaciones, eso va cogiendo un auge. Y realmente aquí se apuntan los gobiernos de turno a apoyar precisamente esta manifestación de integración de la sociedad a través del cooperativismo. Y entonces aparece un auge de ese cooperativismo, principalmente en el sector financiero. ¿Por qué? Porque se saca la ley 79 del 98 que le da institucionalidad o aparición a los primeros bancos cooperativos o cooperativas financieras. No se olviden que cuando nosotros vimos la parte de lo que es la banca, decíamos que el objetivo social de los bancos era precisamente hacer la intermediación a través de la captación y colocación de recursos.
Bueno, con esta ley 79, eso que hacían los bancos, que hacen los bancos, lo empiezan a hacer las cooperativas, ya empiezan bancos cooperativos. O sea, son cooperativas que prestan el servicio de banco o cooperativas financieras que prestan servicio financiero. Y salen otras normas. O sea, aquí lo que se resalta en esta época, en el auge del cooperativismo, precisamente es la aparición de los bancos cooperativos y las cooperativas financieras. Pero también, como es lógico, en la medida que hay gobiernos de turno que visionan que realmente se puede ser una fuente de apoyo para la economía, lo apoyan, pero aquellos que no la visionan de esa forma, no lo apoyan. Y es por ello que en la próxima época hay una crisis financiera del sector cooperativismo, de la economía social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que a pesar que sale la ley 454 del 98, ¿ya? Donde aparece lo que es FOGACOP, el Fondo de Garantías de Cooperativas, o sea, un fondo que está establecido para efectos de garantizar aquellas cooperativas que de pronto no tenían ningún tipo de garantía ante los bancos para solicitar créditos o endeudamiento. Entonces este fondo realmente le servía de garantía a las cooperativas. Pero fíjense, la crisis se observa cuando se liquida Bangkok. Fíjense que Bangkok había aparecido acá con la ley 334 del 31, y ya en el 98 se liquida Bangkok, y se liquida Uconal y se liquida Copdesarrollo. O sea, lo que realmente le dio origen ya en el año 31-63, ya en el 98 empieza a liquidarse. O sea, por eso es que se dice que aquí hay una crisis realmente en el desarrollo histórico de la economía social. Eso a grandes rasgos realmente vienen siendo las etapas que ha vivido nuestra sociedad con el manejo del cooperativismo de la economía social. El segundo aspecto que vamos a ver en esta fundamentación es la institucionalización del cooperativismo. O sea, cuando hablamos de institucionalización, estamos hablando de la normatividad que rige en la parte del cooperativismo. Entonces, hagamos realmente un repaso histórico de esa normatividad. Entonces, fíjense, la primera ley que sale es la ley 134 del 7 de diciembre de 1931. Esta ley que establece es el primer estatuto legal sobre las actividades cooperativas. O sea, aquí realmente se entra a condensar o a consolidar toda la información que tiene que ver con las actividades de las cooperativas en esa época. La ley 134. Entonces, por eso es que se considera que es el primer estatuto legal. O sea, el nacimiento del primer estatuto legal está fundamentado con la ley 134 del 7 de diciembre de 1931. Para el año 1932 se saca un decreto, el decreto 1339 del 3 de agosto del 32. Este decreto, oígase bien, es reglamentario de la ley anterior. Es reglamentario de la ley 134, esta es la 134, que establecía el mecanismo de fomento, ¿ya? O sea, además de que cuando se saca un decreto reglamentario, ustedes que ya de pronto tienen conocimiento de eso, se saca es para tratar de reglamentar algunos aspectos que han quedado en una ley y que tienen que ser realmente ser ejecutadas por el gobierno de turno. Entonces, fíjense que aquí la ley 134 es reglamentaria el decreto 1339 es reglamentario de la ley 134. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que hay que establecer mecanismos para fomentar el cooperativismo. O sea, ahí es que consiste la reglamentación de este decreto, de esta ley con el decreto 1339. O sea, establecer mecanismos para el fomento. O sea, ¿qué realmente debe hacer el gobierno para fomentar la constitución, desarrollo y objetivos que deben tener el cooperativismo en esa época? También en el 1932 se saca el decreto 874, donde declaran las cooperativas de entidades de utilidad pública. Utilidad pública. Fíjense que a pesar de pronto de que las cooperativas nacieron sin ánimo de lucro y eran del sector privado, ya, si se quiere, fíjense que ya con el decreto 874 del 32 se da a las cooperativas como entidades de utilidad pública, porque realmente le ven la importancia, la incidencia que tiene el cooperativismo en la economía nacional. Entonces, con este decreto se hace esta declaración. Ya las cooperativas son de utilidad pública. En el 63
se saca el decreto 1598 que establece un nuevo estatuto legal cooperativo. Y quiero hacer la claridad, cada vez que ustedes vean un estatuto de cualquier tema, por ejemplo, ustedes, yo sé que manejan mucho el estatuto tributario. Cuando hablamos de estatuto, ¿qué es? La compilación de todas las leyes que de un periodo a un tiempo determinado ha sacado sobre ese tema. Porque imagínense ustedes, si no se hace esta compilación, cada vez que se vaya a consultar precisamente las leyes sobre ese tema, habría que estar abordando realmente una serie de documentos, una serie de información para poder realmente poder tenerlo actualizado. Entonces, por eso es que, y además que con el tiempo algunas leyes o alguna normatividad va quedando inexequible, o sea que ya no funcionan como ley. Entonces, por eso es que se sacan los estatutos, porque cuando se saca el estatuto es realmente lo que está vigente, lo que realmente ha cobijado la normatividad desde que nació hasta la fecha actual. Entonces, por eso es que siempre acá van a encontrar siempre estatutos. Entonces, fíjense, con el decreto 1598 se establece un nuevo estatuto legal, o sea, un nuevo estatuto legal de lo referente a la parte del cooperativismo. Ya con el decreto 2059 del 68, o sea, 10 años después, no más, porque ya está en el 68, se saca, es un decreto que es reglamentario de la ley anterior, de este decreto. Se saca un decreto 2059-68, ¿ya? Que reglamenta el 1598 del 63. Después se saca en el 69, el decreto 469, el 28 de marzo del 69, que reglamenta las cooperativas agrarias. Fíjense, ya se le da un enfoque que las cooperativas son importantes para el sector agropecuario, para el campo. O sea, la organización en el campo de las cooperativas era fundamental en esa época. De pronto había una reforma agraria y por eso de pronto se sacó la parte de este decreto 469-28 que tenía que reglamentar las cooperativas agrarias, cómo debían funcionar las cooperativas agrarias, cómo debían conseguir sus recursos, cómo debían aplicarlos, a qué derechos tenían, etcétera, etcétera. Y después sale la ley 79 del 23 de diciembre del 88, que es actualización de la legislación cooperativa. Un nuevo estatuto, se podría decir, porque actualiza la legislación cooperativa. O sea, nuevamente se condensa, fíjense, del 98 al 88, se condensa toda esa ley y se actualiza la legislación cooperativa, estableciendo la ley 2079 del 23 de diciembre del 88. Y la última que tenemos conocimiento es la ley 454 del 4 de agosto del 88, que hace unas modificaciones fundamentales en la legislación del cooperativismo. Entonces, esto a grandes rasgos, son las normatividades que se ha ido sacando desde que se inició el cooperativismo hasta 1988. Claro está que con algún tipo de reforma a nivel de reforma del sector financiero, reforma por lo menos política, reforma de tributaria, de pronto han quedado sin vigencia algunas partes de estas leyes que vamos a ver posteriormente. Pero vamos a centrarnos en la última, que es la ley 454 del 4 de agosto de 1988. Esta ley toca 5 factores fundamentales que lo podemos condensar de la siguiente forma. Con la ley 454 del 4 de agosto del 88 se institucionaliza el concepto de economía solidaria. O sea, ya es institucional reconocer lo que es la economía solidaria en nuestro país. Y hay un concepto, ya hay una definición, ya sabemos qué significa realmente la economía solidaria, hacia dónde van, cuáles son sus fuentes de apoyo, etcétera, cuáles son sus objetivos, sus principios, ¿correcto? Y por eso es que esta ley también toca otro factor, que es establece cuáles son los principios y los fines de la cooperativa. Con la ley 454 del norte, o sea, aquí se dice cuáles son los principios y cuáles son los fines. Se crea el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria, que se llama DANSocial, como un departamento administrativo, pues, o sea, es ejecutivo a nivel nacional de todo lo que tiene que ser inherente a la economía solidaria. O sea, ya realmente hay un ente donde realmente las cooperativas tienen que tener comunicación con ellos para efecto de poder ejecutar sus planes, sus objetivos, etcétera, etcétera. También esta ley establece una nueva actividad financiera en las cooperativas. O sea, ya las cooperativas de bien cogen
un enfoque distinto, ya pueden dedicarse también a la actividad financiera, no solamente al objetivo de formar cooperativas normales, sino que también pueden ampliar su objetivo también a dedicarse a hacer actividad financiera, o sea, hacer actividades como lo hacían los bancos. Y aparece un ente de control y supervisión, como es la Superintendencia de Economía Solidaria. Este ente, fíjense, con la ley 454 del 4 de agosto, es el ente que tiene que realmente que supervisar y controlar todo lo inherente a la economía solidaria. Dentro de ello está el cooperativismo. Entonces, fíjense que estos 5 factores son realmente los ejes principales en la cual se fundamenta la ley 454 del 4 de agosto de 1988. Veamos algunos artículos de ese decreto. Fíjense, la economía solidaria en la economía colombiana, en el decreto 454 del 88. Aquí este decreto, fíjense bien, entra a definir lo que es economía solidaria. O sea, ya la ley dice, la economía solidaria es esto. ¿Y cómo lo define? Lo define, fíjense bien. Primero hace una introducción, lo que yo le decía en un principio, ¿ya? Que las empresas se pueden organizar en 3 sectores, ¿ya? Que de acuerdo a sus características económicas y sociales y al objetivo, realmente se pueden dividir en empresas que vienen del sector privado, ¿ya? Que son aquellas que el capital es privado, ¿ya? Y el sector público, que es aquella donde el capital es del sector público, de la parte gubernamental. Pero existe un tercer sector, que es aquellas que se caracterizan por el trabajo asociativo y redistribución de su excedente en beneficio de sus asociados. O sea, son aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyo beneficio no es repartible en cabeza de cada uno de los socios, sino que es repartible a toda la comunidad a través de una mayor cobertura de los servicios que ellos están recibiendo. Entonces, fíjense que ya con esto ya podemos definir el sector al cual pertenece la economía solidaria, que es el sector donde hay un trabajo asociativo y esa redistribución de su excedente van en beneficio asociado con prácticas basadas en la solidaridad. ¿Ya? Se agrupan en el sector solidario. Entonces, fíjense que ya este decreto está definiendo la economía solidaria como uno de los factores importantes incidentes en la economía del país. Y aquí lo vemos idealmente en esta diapositiva. Fíjense, un sector que es el sector público, que es, pues insisto, se alimenta del capital que viene del sector público, el sector gubernamental. Un sector privado mercantil que se alimenta de capital del sector privado. Y el tercero, que es con la aparición del 454, un sector que maneja lo que es la solidaridad, o sea, beneficio para los socios, pero en cabeza de una mayor cobertura de beneficios para la comunidad o para ellos. Esa ley 454 estableció unos principios. ¿Cuáles son esos principios? El primero, el ser humano, su trabajo y los mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción. O sea, aquí, digamos que es un enfoque socialista. Por encima de los medios de producción, lo más importante en la economía solidaria es el ser humano y su trabajo. Y la forma en cómo coopera, cómo realmente él ayuda a sus asociados. Eso es lo más importante. Aquí no importa el capital, no importa los medios de producción, lo que importa es la persona en sí, su ser, sus condiciones innatas de ser solidario, su forma en cómo él participa realmente en conseguir los objetivos y los mecanismos en que se cooperan mutuamente entre los socios. Ese es uno de los principios fundamentales de la economía solidaria. Otro principio es el espíritu de la solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. O sea, fundamentos básicos. En el sector solidario, su fundamento es la solidaridad. O sea, yo doy sin esperar nada a cambio. Me interesa que crezca realmente esta empresa para que los beneficios sean colectivos, no sean individuales. Y por eso coopero. La forma en cómo coopero. De pronto trabajo más horas extras que de pronto en un sector privado. De pronto el valor que me van pagando en un sector privado es mayor de pronto que en un sector solidario. Porque a mí me interesa cooperar. ¿Y cómo participo?
Fíjense aquí, a pesar que estoy participando, no estoy interesado de pronto en recibir un beneficio mutuo, de pronto que me repartan un capital o una utilidad, y cómo ayudo mutuamente a, a mi conglomerado, a mis compañeros. Tercer principio, administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. Si nosotros comparamos esta administración de pronto con el sector privado, vamos a ver que la administración del sector privado no es democrática. La administración depende, hoy se ven, del capital que tengan los socios en el sector privado. En la medida que el socio tenga mayor capital invertido, va a mandar más e incide en la administración. Sin embargo, en la economía solidaria no, en la economía solidaria todo el mundo participa, es una administración democrática. ¿Y cómo participa de forma democrática? Porque se elige a través de un voto igualitario cuáles son las personas que van a administrar esa empresa que está marcada dentro de la economía solidaria. No necesito demostrar de pronto que tengo más que el otro. O sea, yo tengo también el derecho de administrar de forma democrática en la medida en que mis compañeros me elijan para esa misión. Y por eso puedo participar. O sea, aquí no basta el hecho de que pronto tú tengas más plata o que tengas de pronto un doctorado o estés más capacitado. No, señor, tú tienes el derecho a participar. Es autogestionaria. ¿Por qué? Porque ellos mismos se consiguen los recursos, ellos hacen la gestión en forma autónoma para conseguir los y es emprendedora. Estos son unos principios básicos también dentro de la economía solidaria. Otro principio, adhesión voluntaria, responsable y abierta. O sea, en esta economía nadie obliga a nadie. Todo el mundo es en forma voluntaria. Tú perteneces a esa fundación, a esa asociación, a esa acción comunal, a esa asociación de padres de familia en forma voluntaria. A ti nadie te obliga. Y lo haces en forma responsable y abierta. O sea, no lo haces en forma soterrada, no de pronto como hacen allá en el Congreso, donde la gente vota y no sabe ni quién vota. Acá es abierta. Acá todo el mundo sabe realmente por qué está votando y por qué concepto está votando. Por eso es realmente un principio básico y fundamental. Es abierta, no es cerrada. La propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. O sea, los medios de producción no pertenecen a los socios, ¿ya? Es una propiedad de la asociación en la cual realmente se organizó. Si hay una fundación y la fundación tiene, por ejemplo, unos terrenos, un edificio, eso no pertenece a los socios. Eso pertenece a la fundación, porque es una propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. Otro principio, participación económica de los asociados en justicia y equidad. Cuando nos referimos a este principio, oye bien, es la participación económica de los asociados en justicia. ¿Qué hablamos de justicia? En justicia en base precisamente a su participación en la parte del trabajo, de la participación, de la ayuda mutua, y tiene que ser equitativo, en equidad. Pero aquí no se basa en el hecho de que como yo soy el que pongo más plata, yo tengo derecho a tener una participación o una utilidad mayor. No, señor, acá es con base al trabajo que tú haces, a la responsabilidad que tú asumes, ¿ya? A la equidad, ¿ya? Repartirse en formas iguales, de acuerdo a esa participación y ayuda mutua, cooperación que tú has tenido en esa entidad. También otro principio, que es la formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva. En la medida, desde que tú entras, desde que una persona entra a una entidad de economía solidaria, de ese momento tiene que ir formándose e informándose. ¿Por qué? Porque tú vas a tener realmente en la formación el concepto y el conocimiento de cuáles van a ser los principios que tienes que hacer, cómo debe ser realmente tu espíritu de solidaridad, tu cooperación, participación, etcétera, etcétera. Y como eso realmente está reglamentado, tú tienes que realmente tener conocimiento del fundamento legal en la cual se te está dando esa formación y la información que te están suministrando los entes administrativos, los de control. Entonces, para eso es que tú necesitas capacitarte, porque si no te capacitas realmente vas a tener una serie de documentación, de información que no lo vas a entender. Entonces, un principio es que a los socios de esta economía solidaria hay que formarlos e informarlos de manera permanente y oportuna, pero a través de capacitaciones. Tanto es así que muchas entidades estas, para hacerte miembro, te hacen un examen previo, te ponen a estudiar para efecto de que tú pases un examen para poder darte la calidad de socio de esa entidad, porque tienes que ir preparado realmente del conocimiento de los fundamentos legales en los cuales está creado esa institución o esa
o esa entidad de economía solidaria. Otro principio es la autonomía, autodeterminación y autogobierno. Fíjense que todo aquí es auto, ¿ya? O sea, autónomo. ¿Por qué es autónomo? Porque realmente ellos son autónomos. Nadie lo va a molestar. Aquí no hay partido político, aquí no hay recomendación, aquí no hay la autonomía, lo que realmente determina los entes administrativos y de control, ¿ya? Y que legisla la parte del cooperativismo, de la economía solidaria. Son determinaciones autónomas. Aquí nadie influye con nadie. Son determinaciones que se toman en la Asamblea General de Socios, ¿sí? Y tienen un autogobierno que de acuerdo al comportamiento que tenga este autogobierno, realmente así será ratificado o así será realmente censurado o evaluado. Otro principio es que las empresas, organizaciones que tengan economía solidaria, le prestan un servicio a la comunidad. Fíjense que sale ya, por eso es que es muy importante para el gobierno. En esta situación que estamos viviendo ahora mismo, en la pandemia actual, fíjense de que muchas entidades sin ánimo de lucro se están utilizando para servirle a la comunidad, ¿ya? Y por eso se están ofreciendo y por eso se están recaudando muchos recursos, porque esas entidades realmente, dentro de sus principios, tienen que, además de servirse a los socios de esa entidad, tienen que servirle a la comunidad. En la medida que le sirvan a la comunidad, están saliendo bien del cascarón interno de la empresa hacia la parte externa, a servirle a unas personas que no tienen la calidad de socios, pero que necesitan de los servicios. Por ejemplo, cojamos aquí Mutual Ser. Mutual Ser es una entidad sin ánimo de lucro que está dedicada a la parte de la medicina. Y ellos, fíjense, a pesar que fueron unos socios que organizaron en su momento determinado eso, ellos le prestan servicio a la comunidad y le prestan al servicio contributivo, ¿ya? Y el servicio de las personas que tienen menos ingresos en la parte de la salud, ¿ya? Entonces, un principio es servirle a la comunidad. Otro, se pueden integrar con otras organizaciones del mismo sector. Por ejemplo, ustedes pueden tener una asociación de padres de familia. Esa asociación de padres de familia de un colegio puede realmente formar parte de otra entidad de segundo grado, donde varios colegios que tengan asociaciones de padres de familia pueden formar nuevamente otra organización de segundo grado. Entonces, formar, por ejemplo, la asociación de padres de familia del departamento de Bolívar, donde están todas las asociaciones de padres de familia, los distintos colegios, ya sea del sector privado o sector público. O sea, que este principio es integración con otras organizaciones del mismo sector. Y promoción de la cultura ecológica. Fíjense, hoy en día que realmente ya nos hemos dado cuenta que es fundamental lo que es el cuidado del medio ambiente, el verde, es necesario que también estas empresas, la economía solidaria, promuevan realmente esa cultura, ¿ya? O ese conocimiento de utilizar en forma correcta para beneficio propio lo que es la parte ecológica y la parte del medio ambiente. Entonces, fíjense que estos son unos principios que establece el decreto 454, ¿ya? Ese 454 también establece cuáles son los objetivos de la economía solidaria. O sea, la norma te dice ahí cuáles son los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Primero, aplicar y practicar la doctrina y los principios del cooperativismo. O sea, fíjense, primer objetivo, aplicar y practicar la doctrina. ¿Y cómo se practica? Utilizando o poniendo en funcionamiento los principios del cooperativismo, son los principios que nosotros vimos en la diapositiva anterior. ¿Ya? Eso es lo que decía la economía solidaria, porque ¿qué haces tú cuando tienes unos principios y no los aplicas? Entonces, para eso tienes que aplicarlos y practicarlos, ¿ya? O sea, lo que realmente le da fundamentación, le da creatividad, podríamos decir, de la economía solidaria entre los objetivos es que se apliquen. ¿Y cómo se aplica? Aplicando los principios que te establece el mismo decreto. Promover el desarrollo del derecho cooperativo, también otro objetivo. Promover el desarrollo del derecho cooperativo, o sea, se establece cuáles son los derechos del sector cooperativo, entonces hay que promoverlos para que se vayan desarrollando, se vayan actualizando, se vayan amoldando a la situación del momento que está viviendo esa economía, ese sector. Entonces hay unos derechos cooperativos que hay que promoverlos, desarrollarlos y respetarlos. Eso es otro objetivo. Fortalecer la solidaridad y la economía social. O sea, no solamente basta con tener la solidaridad y la economía social como principio, sino que hay que estar fortaleciendo permanentemente, estableciendo otros medios, otros mecanismos para que esa solidaridad, esa solidaridad de esa economía sea más fuerte,
sea representativa, sea incidente en el manejo económico del país. Por eso hay que estar fortaleciendo permanentemente otro objetivo. Contribuir al ejercicio de la democracia mediante la participación. O sea, cada vez que la gente participa, ¿qué estamos haciendo? Estamos contribuyendo a la democracia. Que no sea lo que sucede en nuestra situación política, que mucha gente realmente no participa en el ejercicio de la democracia, y entonces por eso es que unas clases han venido dominando durante mucho tiempo la parte política de nuestro país. En el sector de economía solidaria, lo que siempre se está impulsando es que la gente participe, que los socios participen en todas las decisiones que tiene ese sector, porque de esa forma realmente nosotros estamos haciendo que la democracia sea una democracia sana y saludable. Entonces, por eso se establece esto como objetivo, contribuir al ejercicio de la democracia mediante la participación. Fomentar la participación creando planes y programas. O sea, en la medida en que se crean planes y programas, se estamos fomentando la participación, porque al establecer o incluir planes y programas, ya hay una cantidad de socios que estarían interesados en participar. Entonces, una forma precisamente de que participen es el diseño de planes y programas dentro del sector solidario para que los socios puedan participar y por ende realmente contribuir al ejercicio de la democracia. Participar en el fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa. Participar en el fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa. O sea, la cooperativa, dentro de lo que es la solidaridad, dentro de los principios, siempre tenemos que, una forma de mantener eso es integrando a los miembros de ese sector. ¿Cómo lo vamos a integrar? Lo podemos integrar de diferentes formas, lo podemos integrar a través de los planes, a través de los programas, a través de los encuentros, a través de la integración con la familia, a través de la capacitación, a través de obras con la comunidad. O sea, lo importante es que siempre tenemos nosotros que integrar a los socios para mantenerlos vivos, activos, de forma tal de que ellos realmente, además de sentirse realmente participantes y tengan el derecho, el sentido de pertenencia, que puedan ver de que ellos están frente a una entidad que es de ellos, pero que ellos para un beneficio realmente colectivo. Entonces también es participar en el fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa. Estos realmente serían los objetivos. Veamos importante este aspecto. Ya esto no tiene nada que ver con la parte del decreto, pero es importante para que nosotros nos vayamos ubicando cuando estamos frente a unas entidades privadas con ánimo de lucro y unas entidades sin ánimo de lucro, que es la que maneja el sector solidario. ¿Ya? Fíjense, cuando una entidad privada, su patrimonio está organizado por la unión de capitales. Es decir, se reúnen unos socios y cada socio aporta un capital. Y cuando no tienen, y cuando hablamos de capital no estamos refiriendo solamente a la parte de dinero, ustedes lo saben como contadores de información, ¿ya? Sino que un capital en el sentido de que puede aportar capital, puede aportar bienes, puede aportar incluso obligaciones a favor de él, puede aportar su intelecto, pero entonces aporta, ¿con qué fin? Con el fin precisamente de tener en el futuro una utilidad o un beneficio. En cambio, acá en la entidad de sin ánimo de lucro no se aporta capital, sino se unen personas. Son personas que se unen, establecen un objetivo y se unen. Y se unen, aunque no tengan capital, ¿con el fin de qué? Con el fin de realmente conseguir esos objetivos y tratar de recibir un beneficio colectivo en la medida que realmente se van consiguiendo esos planes estratégicos. Entonces, fíjense, esa es una gran diferencia. En la entidad de sin ánimo de lucro, prima el capital sobre las personas. O sea, aquí es más importante la persona que haya aportado más. Ese es el más representativo. Ese es el que, entre comillas, le lambonean más. Es el que realmente puede dar los puestos. Es el que te pone el gerente, te pone el contador, te pone el revisor fiscal. Es el que a veces quiere incidir en la parte administrativa, porque para él el capital es lo más importante. Sin embargo, en las entidades sin ánimo de lucro, prima son las personas sobre el capital. Aquí prima es la persona en sí. Las capacidades, la participación, la solidaridad, la colaboración, es la que prima. Aquí nadie es importante, porque aquí nadie está aportando capital en esas cantidades de forma tal que vayan a incidir sobre la decisión de los demás. Aquí es la persona más importante que el capital, diferente a las entidades con ánimo de lucro. El control se ejerce con base en las acciones que cada uno posee. Lógico. En la medida que hay un socio mayoritario, suponiendo que sea una sociedad anónima,
El control lo ejerce siempre el socio mayoritario, ¿ya? Y aquí yo traigo un ejemplo que siempre me gusta traerlo cuando hablo de este tema. Y es que en el pasado, ¿por qué los gobiernos establecieron que era obligatorio repartir utilidades en las sociedades anónimas? Porque en el pasado, los socios mayoritarios, como tenían mayor capital invertido, eran los que podían decidir si realmente se repartía o no capital. Entonces, antes de que saliera esta normatividad, un socio que quería quedarse con toda la empresa, como el que tenía mayoría de votos, decía que no repartieran utilidades. Y entonces, ¿qué sucedía? Que el socio minoritario, que sí estaba a la expectativa de recibir una utilidad, tenía que vender sus acciones. ¿Por qué? Porque como no repartían utilidades, entonces él no podía satisfacer sus necesidades. Entonces venía el mayoritario y lo absorbía, y era el que le compraba las acciones. Entonces, por eso es que ese reglamento, que es obligatorio repartir utilidades en la sociedad anónima, porque el que ejerce el control es el que tiene mayores participación o el que ha aportado más capital. En cambio, en el sector solidario, el control lo ejercen con base a la decisión que toman los asociados. O sea, son los asociados que deciden cómo se va a establecer el control para las decisiones que se van a tomar, que se van a tomar. ¿Ya? Otra diferencia es se disfruta de las ganancias si es socio de la empresa. Si solo es un trabajador, no hay derecho a la utilidad. Es decir, fíjense que aquí siempre el que disfruta la utilidad y las pérdidas, hay que aclarar, y la pérdida es el socio, ¿ya? En proporción al capital que viene invertido. Siempre aquí hay un lucro, porque el lucro va a estar en el reparto de utilidades cuando finalicen las operaciones del respectivo año para entregárselo de forma proporcional al capital invertido de los socios. En cambio, en la entidad sin ánimo de lucro, forma solidaria, se disfruta la utilidad del excedente en dos vías, siendo asociado y siendo congestores de la empresa solidaria. O sea, siendo asociado, ¿por qué? Porque tú vas a recibir de pronto la medicina en el sector, suponiendo que tenga una entidad que esté dedicada a la parte de medicina, de pronto esa medicina, aunque sea bien, que en una parte te vale un valor, de pronto acá en la cooperativa te vale menos. Eso es un beneficio, ¿ya? Entonces te estás recibiendo beneficios. Y cogestores por la empresa solidaria, por toda la cobertura de servicio que puedas tú recibir de esa entidad del sector solidario. Entonces fíjense que pueden ser algunas de las diferencias entre una entidad privada con ánimo de lucro y una entidad sin ánimo de lucro. Lo fundamental acá, pues insisto, es que son solidarios. A veces se tiene la idea incorrecta de que cuando estamos frente a una entidad del sector solidario, esas entidades, primero, no generan utilidades, segundo, no pagan impuestos, tercero, que no hay propietario, y cuarto, que esas entidades no deben registrarse en los entes de control o los entes que determina la ley. Realmente esto no es cierto. Las entidades sin ánimo de lucro, fíjense bien, sí produce una utilidad que de ahora en adelante, cuando se lo voy a decir, cada vez que estemos a hablar frente a este sector, no hablemos de utilidad, sino hablemos de beneficios. Sí tiene unos beneficios, ¿ya? Sí tiene unos beneficios. O sea, ustedes cogen una asociación de padres de familia, una cooperativa, cogen una fundación. Con tus operaciones genera una utilidad, un beneficio. La diferencia es que este beneficio no se le reparte a los socios, sino que ese beneficio realmente implica ampliar los servicios y los beneficios que están recibiendo los asociados. Entonces sí tienen una utilidad o un beneficio. Sí paga impuestos, vamos a ver, pero por ser una entidad sin ánimo de lucro, desde el punto de vista tributario, maneja un régimen tributario especial, que lo vamos a ver posteriormente. O sea, pero sí pagan impuestos. Y esos impuestos tienen unas características especiales que realmente están sucinta o intrínsecamente ligada a los objetivos que tienen estas entidades sin ánimo de lucro. Los propietarios, si tienen los propietarios que vienen siendo los dueños, los socios son los socios, son los propietarios. Y hay algunas entidades sin ánimo de lucro que sí deben registrarse y otras no deben registrarse. Entonces, fíjense, aquí le dejo una parte que es lectura
Pero fundamentalmente lo que quiero aclararles es que las entidades sin ánimo de lucro, entidades del sector solidario, sí producen utilidades que se dan beneficios, sí pagan impuestos, tienen unos propietarios y sí hay necesidad de registrarlos. Aquí sí pagan impuestos, lo que decía, pagan impuestos, pero tienen un régimen tributario especial, o sea, lo que se llama la ESAL, ¿ya? Hay un tributario especial que aquellos que ya están haciendo tributaria de pronto ya tienen un conocimiento de lo que son las ESAL, régimen tributario especial, ¿ya? Los objetivos siempre son sociales y económicos. La propiedad es asociativa, es de todos, y en forma solidaria. Los beneficios de la empresa son para todos y para todos, o sea que es un beneficio colectivo. En, en las empresas del sector solidario siempre se nombra un administrador a través de una asamblea, a través de uno de los que establecen los estatutos, el mecanismo, se elige un administrador y una junta directiva, ¿ya? Por todo el grupo de asociados. Se autogobiernan democráticamente. Ese autogobierno es necesario para que los asociados participen real y permanentemente en la toma de decisiones, en la planificación, organización y dirección y la ejecución y control de la empresa. O sea, el autogobierno básicamente tiene que ver con los aspectos, ya se ven, de la toma de decisiones, cómo se planifican los objetivos, cómo se organiza la entidad, cómo se va a dirigir, cómo se ejecutan los planes y proyectos que están en mención y el control de cómo se va a controlar la empresa. Eso lo hace el autogobierno. ¿Qué registro debe tener una entidad sin ánimo de lucro? Fíjense, mínimo debe tener. Todas las empresas solidarias deben registrarse en la Cámara de Comercio. Como cualquier empresa, cuando usted crea una empresa que puede ser a través de una escritura pública o a través de un documento que tiene como fundamento los estatutos y el acta donde se constituye precisamente esa asociación, eso sirve de base para que tú puedas obtener lo que es el registro en la Cámara de Comercio. Así tienen que hacerlo todas las entidades que son de sector solidario. Y en la DIAN tienen que obtener el RUT, el Registro Único Tributario, para poder, en este caso, ya sé bien, un registro único tributario que tiene que estar dirigido a enmarcarse dentro de lo que se llama el régimen tributario especial. Ahora, para los pasos específicos, dependiendo del ente que tenga la inspección, vigilancia y control, así también será el trámite para ver en qué entidad se debe realmente afiliar o se debe registrar. Lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces definamos para tener un poquito más claridad, aunque ya se lo dije, unas definiciones que son fundamentales en esta parte del régimen solidario. O sea, ¿qué entendemos nosotros por entidad sin ánimo de lucro? Esto lo establece el artículo 38 de la Constitución Política. Artículo 38 de la Constitución Política, cuando dice, es una persona jurídica, o sea, no una persona natural, sino una persona jurídica, que nace por voluntad de los asociados. O sea, aquí no se obliga a nadie, con base a la voluntad de los asociados. ¿En virtud de qué? Del derecho constitucional de la libre asociación. O sea, la Constitución establece que cualquier persona es libre de asociarse. Eso lo establece el artículo 38 de la Constitución Política. Entonces, con base a este derecho, se puede formar una entidad sin ánimo de lucro, ¿ya? Que nace por voluntad de los asociados en virtud de este derecho, o por la libertad de bienes de particulares. Cuando hablamos de libertad de bienes particulares, cuando tú te puedes desprender de los bienes, ¿ya? Para efecto de organizar una persona jurídica que tengan como objetivo una entidad sin ánimo de lucro. Para realización de fines altruistas. ¿Qué significa altruismo? Altruismo es precisamente ese derecho de colaboración, de ser solidario, de realmente de colaborarle a la comunidad sin ningún tipo de contraprestación. Eso es un fin altruista. Tú eres altruista en la medida en que tú te desprendes de cosas, realmente sin esperar nada de nadie. Ese es un fin altruista o beneficio comunitario. Entonces, fíjense que esta definición es clara. Y tenemos aquí los factores. Una empresa o persona jurídica que nace de forma voluntaria, ¿ya? Con fundamento al artículo 38 de la Constitución Política, que dice que nosotros somos libres de asociarnos, ¿ya? O desprendernos de los bienes que nosotros queramos, que nosotros somos los dueños, somos periódicos, si queremos desprendernos, nos desprendemos. ¿Con qué fin?
con un fin altruista, con un fin donde yo no estoy persiguiendo nada, si no quiero colaborar, le quiero ser solidario con mi comunidad para un beneficio comunitario. Esa es una visión clara y bonita. ¿Y cuál es la principal característica de esta organización? En la ausencia de ánimo de lucro, o sea que aquí cuando se organiza esa empresa no hay un beneficio personal, no hay un beneficio, o sea aquí nadie se va a beneficiar en cabeza en forma individual, sino que realmente esa utilidad o beneficio es para el desarrollo de su objetivo, lo cual significa que no hay reparto de utilidades. Cuando hablamos sin ánimo de lucro es que no hay reparto de utilidades o remanente generado en desarrollo de su objetivo. Las entidades sin ánimo de lucro se clasifican en tres grandes categorías. La ley dice, las entidades sin ánimo de lucro pueden ser tres categorías. Pueden organizarse como fundaciones, corporaciones y entidades del sector solidario. Que son tres grandes categorías que define la ley para ser una entidad sin ánimo de lucro. Una entidad de ánimo de lucro puede ser una fundación, puede ser una corporación o una entidad del sector solidario. Veamos cada una de ellas. La fundación. Fundación es el ente jurídico surgido de la voluntad de una persona. Fíjense aquí. Es el ente jurídico surgido por la voluntad de una persona. O sea, que cuando te hace una fundación, puede ser una persona o el querer unitario de varias. Fíjense que está las dos disyuntivas. Fundación puede hacerla tú una sola persona o puede ser la unión de varias. ¿Acerca de qué? Acerca de cómo vas a constituir toda esa fundación, cómo la vas a organizar, qué fines persigue y qué medios tienes para alcanzarlo. Son las fundaciones. Son empresas que se organizan por medio de una voluntad de una persona o de varias. ¿En qué aspecto? En la forma en cómo vas a constituirlo, cómo la vas a organizar, qué fines y medios tienes para alcanzarlo. Entonces fíjense que bajo este análisis es necesario que entendamos la voluntad original. Esa voluntad original, que puede ser, insisto, de la persona o de varias personas, se torna irrevocable. ¿Qué significa esto? Que una vez que tú constituyes esa fundación, esa voluntad no puede cambiarse, porque es irrevocable. ¿Irrevocable en qué aspecto? En los aspectos esenciales, una vez haya obtenido el reconocimiento como persona jurídica por parte del Estado. O sea, que una vez que ya se constituyó, se organizó y ya se tiene un documento, esa voluntad es irrevocable, no se puede cambiar. Si tú, por ejemplo, una fundación dice que tu objetivo principal es precisamente ayudar a la comunidad de determinado sector en cuanto a los aspectos sociales de la droga, de combatir la droga, hacer una formación integral de unos niños, la parte de combatir la prostitución, etcétera. Ya cuando tienes ese documento no puedes cambiarlo, se torna irrevocable, porque ya tienes un documento que te establece un objetivo ahí, tú no puedes cambiarlo, ¿ya? El substrato de la fundación es la afectación de unos fondos preexistentes. O sea, hay unos fondos preexistentes con los cuales se va alimentando financieramente esa fundación, a la realización efectiva de un fin o beneficio público, de utilidad común o de interés social. O sea, ¿qué fines realmente se puede seguir en una fundación? Pueden ser fines educativos, de educar a la comunidad, y esa educación tiene diferentes ramas. Puede ser educación en la parte sexual, educación en la parte laboral, educación en la parte intelectual. O sea, una cantidad de aspectos, educación deportiva, cualquier situación. Puede también tocar el aspecto científico, una fundación que tenga que ir solamente con objetivos científicos, ¿ya? Tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos. Fíjense que cualquiera de estos fines enmarcan dentro del objetivo que puede tener una fundación, ¿ya? Los objetivos pueden ser educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos, recreativos. Ahora, vamos refiriéndonos a la parte irrevocable. Estamos diciendo que en primera instancia se torna irrevocable cuando ya se está organizado, ya está organizado a través de un documento que está reconocido en la Cámara de Comercio y tiene su RUT, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que es importante, la irrevocabilidad, este primer tema, del querer original, no obsta para que el fundador en el acto de constitución se reserve atributos que le permiten interpretar el alcance de su propia voluntad
o coinvista de categoría orgánica en la administración de la fundación. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que se organiza la fundación, cuya característica tiene que ser que sea irrevocable una vez que sea reconocida, en este acto, se puede también colocar, o ya se bien, como un querer original por parte del fundador o de las personas, porque no se olviden que puede ser una o varias personas, que en la petición se reserve atributos. ¿Qué atributo es decir? Por ejemplo, yo voy a donar, vamos a poner un ejemplo, yo tengo plata y yo quiero hacer una fundación porque soy altruista y yo vengo y dono, por decir algo, yo tengo una biblioteca y dono todo eso, mis libros los dono a una fundación cuyo objetivo es educativo, ¿ya? Entonces firmo el acta, pero antes de firmar el acta yo digo, bueno, mientras esos libros no se vendan o comercialicen, realmente la fundación existe. Si se cambia ese objetivo, la fundación debe existir. O sea, es una voluntad, o sea, yo puedo realmente reservarme ese atributo. ¿Por qué? Porque yo me voy a morir, voy a dejar mis libros y mi idea es que esos libros realmente le sirvan a la juventud. Pero si esa fundación con esos libros los vende, los comercializa, ya no tiene objetivo realmente que la fundación exista. Entonces, pues es un ejemplo, y así lo podemos aplicar a cualquier tipo de fundación, ¿ya? Porque los fundadores en este acto irrevocable nos podemos reservar atributos, se pueden reservar atributos para interpretar la voluntad de aquella persona que está formando parte, o de varias personas que están formando parte de la creación de esa fundación. Asociación o corporación también es una empresa, un ente jurídico, que surge del acuerdo de la pluralidad de voluntades. O sea, aquí no es una sola persona. ¿Ya? Allá podríamos tener, en la otra era una persona o varias. Aquí son voluntades, son varias personas. Pero tiene una característica, que aportan en dinero, especie o actividad. O sea, el capital que aportan puede ser en dinero, en especie o actividad. ¿Ya? Cuando es una asociación o corporación, y son varias voluntades. En orden a la realización de un fin de beneficio social extraeconómico. O sea, aquí un beneficio social extraeconómico, que pueda contratarse a los asociados a un gremio o un grupo social en particular. Fíjense las características de esto. Una empresa que está constituida por una cantidad de voluntades, y esas voluntades o esas personas pueden aportar dinero, especie o actividad, con el fin de conseguir un beneficio social extraeconómico, que puede contratarse a los asociados a un gremio o a un grupo social en particular. O sea, aquí se abre la coyuntura de esta corporación, contrate con los mismos socios, ya, puede contratarse con los asociados, con un gremio, un grupo. Por ejemplo, vamos a suponer que exista Mutual Ser, por decir algo. Mutual Ser se constituye, ¿ya? Y se constituye con una serie de médicos. Los médicos, algunos aportan dinero, otros aportan especies, otros aportan su actividad. Pero fíjense que ahí van buscando un beneficio social. ¿Cuál es el beneficio social extraeconómico de esos socios? Que se contratan los servicios con los mismos médicos que son socios, ¿ya? Entonces, por eso formamos una asociación o una corporación, ¿ya? Decisiones fundamentales que se derivan de la voluntad de sus miembros. Su régimen estatutario y decisiones fundamentales se derivan de la voluntad de sus miembros según el mecanismo del sistema mayoritario. Aquí prevalece la parte del mayoritario, o sea, las decisiones son mayoritarias, o sea, siempre la mayoría es la que se impone. Pues el derecho a la asociación no solo consiste en la posibilidad de organizar personas morales, sino también la libertad de abstenerse de hacerlo. Siendo contrario a la Constitución, todo sistema de procedimiento para compeler, ¿ya? O sea, compeler significa obligar, para obligar a las personas que ingresen o se retiren como componente de dicha entidad. Así como yo estoy, puedo entrar y puedo salir, ¿ya? Pero nadie me puede obligar. O que lo obliguen a prestarle servicio o apoyarla económicamente por el tiempo. Fíjense que la diferencia entre lo que es una asociación y una fundación. Aquí hay un interés, ¿ya? Y hay que aporten dinero y especies, ¿ya? Y entonces siempre un interés precisamente para favorecerse a la asociación a través de la contratación. ¿Qué entidades pertenecen al sector solidario? Aquí le dejo una relación, ¿ya? El sector real de la economía solidaria está conformado por las siguientes organizaciones: asociaciones mutuales,
fondos de empleados, instituciones auxiliares de economía solidaria. Ahora vamos a ver el significado de cada una de ellas, no todas, pero para que ustedes tengan idea de lo que realmente cada una, algunas de ellas. Cooperativa de concesión de ahorro y aporte y crédito, cooperativas multiactivas integrales sin sección de ahorro y crédito, cooperativas especializadas en actividades diferentes a la financiera, administraciones públicas cooperativas, cooperativas de trabajo asociado, precooperativas. Estas entidades se encuentran bajo la supervisión de la legislatura para la supervisión de ahorro y la forma asociativa solidaria. Esto puede ser algún tipo de organizaciones que pertenecen o una forma de tener entidades del sector solidario bajo este tipo de organizaciones. ¿Qué entidades deben registrarse en la Cámara de Comercio perteneciente al sector solidario de acuerdo al decreto 2150 del 95? La Junta de Acción Comunal deben registrarse en la Cámara de Comercio. La entidad de naturaleza cooperativa también. Los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, así como los organismos de integración, instituciones auxiliares de cooperativismo, entidades ambientalistas, entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas, asociaciones de copropietarios de coarrendatarios, arrendatarios de vivienda compartida y vecinos, instituciones de utilidad común que presten servicios de bienestar familiar, asociaciones agropecuarias, corporaciones asociativas, actividades de comunidades indígenas. O sea, todas estas entidades deben registrarse en la Cámara de Comercio. Y continúan. Las gremiales, entidades gremiales de beneficencia, de profesionales, de entidades juveniles, sociales, de planes de programas de vivienda, democrática, participativa, cívica y comunitaria, promotores de bienestar social, de egresados, fíjense, de egresados también tienen que registrarse en la Cámara de Comercio, de rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos, incapacitados, asociaciones de padres de familia de cualquier grado, además organizaciones civiles, corporaciones fundamentales y entidades privadas. También deben registrarse en Cámara de Comercio. Ahora, ¿cuáles no deben registrarse en Cámara de Comercio? Las organizaciones comunitarias, la asocomunal, cuando hay varias acciones comunales que se organizan en segundo grado con una asociación. Las federaciones comunitarias, cuando se organizan como federaciones. Instituciones de educación superior, no deben registrarse en Cámara de Comercio. Instituciones de educación formal y no formal, tampoco. Personas jurídicas que presten servicios de vigilancia privada, tampoco. Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, tampoco deben registrarse en la Cámara de Comercio. Partidos y movimientos políticos, tampoco. Sindicatos y asociaciones de trabajadores y empleadores, tampoco. ¿Ya? Otros. Cámara de Comercio regulada por el Código de Comercio, tampoco deben registrarse. Entidades privadas del sector de salud que trata la ley 100 de 1993. Sociedades de gestión colectiva de derecho de autor. Personas jurídicas extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro. Establecimiento de beneficencia y instituciones públicas de carácter oficial. Propiedades regidas por leyes de propiedad horizontal reguladas por la ley 16 del 85. Caja de compensación familiar. Cabildos indígenas, entidades conforme al Sistema Nacional de Deporte, organizaciones gremiales de pensionados, casas, cárceles, clubes y tiro y asociaciones. El control y la vigilancia de las entidades del sector solidario. Fíjense que hay dos tipos de control. Hay un control gubernamental que está establecido en el artículo 40 al 45 del decreto 2150 del 85. Cuando hablamos de control gubernamental es el control que ejercen los gobiernos de los departamentos gubernamental. Eso están, oye bien, tienen que ver ese control con la parte de la inspección y vigilancia y el control estatutario. O sea, que cuando se hace una fundación, una asociación, tiene realmente, ¿quién le toca el control? Le toca por ejemplo, a una sección del departamento, ¿ya? Que se dedica a la inspección y vigilancia de esas entidades y también a hacer el control estatutario, porque de pronto en la vida real, de pronto algunas entidades no cumplen los estatutos, entonces puede haber de pronto una denuncia por la falta de cumplimiento de los estatutos. Entonces, ¿quién tiene que realmente dirimir o analizar esa inquietud o esa denuncia? Es el ente gubernamental a través de un departamento que ellos tienen en esa entidad que se dedica al control estatutario. Entonces, lo que es la inspección y vigilancia y el control estatutario es del resorte gubernamental basado en el artículo 40 al 45 del decreto 2150 del 95. Pero también hay un control solidario. Entonces, fíjense, el control solidario depende del objetivo social que tenga esa entidad sin ánimo de lucro o esa entidad del sector solidario.
corresponde ejercerlo el control y la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria. O sea, cada vez que hay una entidad del sector solidario, ¿quién ejerce el control y la vigilancia? La Superintendencia de Economía Solidaria. O sea, que apareció, ¿se acuerdan que apareció allá con un decreto? Creo que con el 454, cuando se creó la Superintendencia del Sector Solidario, Economía Solidaria. Pero ese control y vigilancia, cuando se refiere a cooperativas financieras, ya no lo ejerce la Superintendencia de Economía Solidaria, sino lo ejerce la Superintendencia Financiera. ¿Por qué? Porque esta cooperativa financiera se dedica a hacer lo que hacen los bancos. Y no se olviden, cuando vimos los bancos, quien ejerce el control y vigilancia es la Superintendencia Financiera. Entonces tú puedes tener una cooperativa del sector financiero que pertenece al sector solidario, pero hace actividades financieras como el banco. Entonces ahí el control y vigilancia es de la Superintendencia Financiera. Cuando las cooperativas son de trabajo asociados especializados, ya sea en salud, transporte, vigilancia y educación, el control y vigilancia lo ejerce la respectiva superintendencia de la entidad oficial. Es decir, que si existe una cooperativa de trabajo en salud, entonces ¿quién ejerce el control? La Superintendencia de Salud. ¿Quién es el control si es transporte? La Superintendencia de Transporte. Vigilancia de Educación, el Ministerio de Educación. ¿Ya? La Superintendencia de Educación, perdón, o el Ministerio de Educación, y el control y vigilancia lo ejercerá la respectiva superintendencia de entidad oficial que lo regule. O sea, que hay entonces que determinar el objetivo que tiene la cooperativa de trabajo para así también determinar quién es el ente de control y vigilancia. Por otro lado, también hay unos controles. La DIAN ejerce un control de fiscalización de los impuestos nacionales, así como el control del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas para entidades sin ánimo de lucro. O sea, la DIAN va a verificar de que si una entidad sin ánimo de lucro tiene que pagar un impuesto, lo haga, y tiene la facultad de vigilar, ¿ya? De investigar, de establecer normatividad, porque la ley realmente lo viste de eso, para efecto de observar que los impuestos realmente que debe pagar esa entidad o no lo debe pagar, ¿ya? Realmente estén supeditados al control de la DIAN. Entonces piense que la DIAN ejerce un control tributario o de fiscalización, ¿ya? Y la Secretaría de Hacienda también ejerce un control cuando afrenta a impuestos territoriales, ¿ya? Por ejemplo, en el departamento o en el municipio hay unos impuestos, hay que pagar impuesto predial, hay que pagar impuesto de industria y comercio, hay que pagar impuesto de bomberos, todos esos impuestos, y esas entidades también tienen que pagar eso. Entonces, en caso que no lo hagan, ¿quién debe ser control? La Secretaría de Hacienda del municipio o del departamento, también el control. Entonces, fíjense que estos son las entidades que ejercen el control o la vigilancia. Vamos a hacer un alto ahí para ver si hay algún tipo de preguntas hasta el momento. Vamos a salirnos de aquí un momentico y vamos a dejar de compartir porque de pronto se me están durmiendo y quiero saber realmente si hay algún tipo de inquietud. Vamos a preguntarle a una Stephanie, ¿qué inquietudes tienen hasta el momento? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En el caso de, por ejemplo, las fundaciones de carácter universitario, así como, por ejemplo, la Fundación Universitaria Confenalco. O sea, yo pienso de que las personas que fundaron la universidad, esa, o sea, creo yo de que esas personas deberán tener ganancias de eso, pero tengo la duda de porque, o sea, es una fundación y sí cumple con la característica de fundación en el sentido en el que se brinda a la sociedad la educación, pero, o sea, yo no, o sea, es que los fundadores pienso yo que deben tener alguna ganancia de eso, porque como tal es una universidad privada. Entonces, no sé en ese caso cómo sería. Bueno, primero quiero aclararte lo siguiente. Confenalco nace precisamente de una caja de compensación que se llama Confenalco. Tú sabes que la caja de compensaciones nacen precisamente son de los atributos para fiscales que se le hacen por descuento de nómina a las empresas. ¿Ya? Entonces, con eso es que configurar con una caja de compensación. Así que tú como caja de compensación puedes coger esos recursos y ampliarlos en diferentes actividades. ¿Ya? Entonces, dentro de esas actividades está precisamente una parte educativa de Confenalco. ¿Ya?
yo pienso acá, porque para eso habría realmente que ver los estatutos y ver los documentos de creación, para yo poder responderte con certeza si realmente una entidad sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Pero suponiendo el caso, viendo los dos aspectos, si es una entidad sin ánimo de lucro, que yo pienso que debe ser así, sin ánimo de lucro, lo que sucede es que Confenalco tiene una utilidad. Ya, perdón, ¿cómo es que se llama el centro educativo? El tecnológico. El tecnológico tiene una utilidad, ¿sí o no? Y esa utilidad va a formar parte de las utilidades de Confenalco como caja de compensación. Y esa utilidad va en beneficio de los socios. ¿Quiénes son los socios de Confenalco? Son los que están aportando precisamente con los descuentos, ¿ya? Las empresas que están aportando ahí. Y por eso es que a los empleados se les presta, oígase bien, de pronto con un interés más bajo, ¿ya? De pronto se apoya el deporte, de pronto se hace la parte cultural. Pero para eso responderte, señor, tendría yo que ver los estatutos. Pero lo que sí sé es que ese centro tecnológico forma parte de Confenalco como una caja de compensación familiar que se nutre financieramente a través de los aportes parafiscales que hacen las empresas como descuento de nómina, perdón, como aportes parafiscales que hacen los trabajadores a través de las nóminas que ellos pagan. Pero yo particularmente pienso que si ven los documentos, que esa es una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, ahí los socios no van a recibir en cabeza de cada uno una utilidad, sino que se van a ampliar en la cobertura. La cobertura. Y por eso es que tú ves de pronto que el centro tecnológico de pronto tiene una utilidad y de pronto la Asamblea General dice, bueno, claro, la utilidad del centro tecnológico nos va a permitir comprar otro terreno ya para que practiquen deporte. Y por eso es que está haciendo inversiones. Y por eso es que creo que también tiene la parte del hotel ese que tiene allá en Los Corales, en Marbella. Pues eso es parte de las utilidades, pero no se le reparte a ninguno. A ninguno se le reparte. ¿Te aclaré? Vamos a preguntarle aquí a otra persona para ver, porque no quiero que se me duerma. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, si este sector solidario se basa en que, o sea, ellos no se reparten las utilidades, sino de que ese dinero va directamente. Cuando hablemos del sector solidario, hablemos de beneficio, no hablemos de utilidades. Beneficio, para que se vayan acostumbrando. Beneficio. Exactamente. O sea, el beneficio que tienen ellos va directamente con las actividades que tienen. Pero el dinero que tienen ellos como que para la parte de infraestructura, como que para poder comenzar en este sector, o sea, ¿de dónde viene? ¿Vienen de ellos mismos o tienen alguna clase de aporte con el gobierno? Por eso, depende de cómo esté organizado inicialmente esa fundación, esa asociación o esa entidad sin lucro. ¿Te acuerdas de cuando definimos lo que era una fundación, una asociación? Hay una precisamente que la asociación es de la voluntad de una o varias personas, donde de pronto lo que están aportando es trabajo, están aportando ideas, pero cuando una asociación sí hay que aportar capital, ¿ya? Entonces ese capital realmente forma parte del capital de esa fundación, de esa asociación. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver un ejemplo claro y preciso. En la Universidad de Cartagena existe un fondo de empleados, una entidad sin ánimo de lucro. ¿Cuál es el capital de eso? Unos aportes que hacemos los profesores a ese fondo. Nos lo descuentan por nómina. Ese es el capital del fondo. De pronto puede tener también unos aportes, de pronto que la Universidad de Cartagena lo ayude. ¿Ya? Puede tener, o de pronto unas donaciones que reciba, forma parte de ese capital. Correcto. Pero fíjense que de pronto ya hay que ver los estatutos, ¿ya? Pero cuando en diciembre se elaboran y se dan a conocer a la Asamblea General de Socios los estados financieros, los socios, o ya se ven, esa utilidad no se le va a repartir a cada uno de los socios, ¿ya? Sino que esa utilidad, o ya se bien, de pronto le va a decir, bueno, nosotros el año pasado le prestábamos a los profesores de pronto 1 millón de pesos. Ahora vamos a prestarles 2 millones de pesos. Un beneficio colectivo, una mayor ampliación. De pronto, el año pasado, la medicina se la vendíamos con un descuento del 20%. Como tenemos días, vamos a comprar mayor, vamos a tener un descuento del 30%. O sea, es un beneficio colectivo. No estás entendiendo cómo es el sistema, pero no encabeza el capital. De pronto puede decir los estatutos de ese fondo de que en caso que tú te retires, de pronto tienes derecho a que te entreguen el capital. Eso hay que verlo si está conformado en los estatutos. ¿Ya me entiendes?
Pero el fundamento del reparto de utilidades no te va a existir porque es sin ánimo de lucro. Y te acuerdo a lo que te definí constitucionalmente, el ánimo de lucro significa no repartir utilidades. ¿Qué otra pregunta hay? Daniela. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, esta pregunta, Luz Arias. Ah, Luz, sí, ya te digo. Sí. Dime. Esta pregunta la realiza la compañera Eglis, no tiene micrófono y quiere saber esto. Al momento de liquidar una empresa del sector solidario, ¿cómo se haría con los bienes inmuebles? ¿Cómo se reparten estos? Bueno, si ya hay unas razones por las cuales debe liquidarse una empresa, una forma de liquidársela de pronto es que quede sin socios, que mueran los socios. Otra es que se venza el término. Por lo regular, todas estas acciones tienen término indefinido, pero de pronto pueden desaparecer de pronto cuando desaparece la empresa donde se organizó eso, en caso que hablemos de relación laboral. Ya. Suponiendo que por cualquier motivo se liquida una entidad sin ánimo de lucro, esos bienes o ese patrimonio que queda pasa a beneficencia pública, pasa al Estado. Ya, pasa al Estado. Y le doy un ejemplo. Yo trabajé en Colpuertos. Colpuertos tenía colegios, tenía terrenos donde había convivencia social, tenía droguería. Todo eso cuando se liquidó Colpuertos y lo tenía, se manejaba a través de un fondo de empleados. Y tenía aporte, y tenía plata, dejó plata. Y cuando se liquidó Colpuertos, todo eso pasó al departamento. Yo cada rato paso por Manga y veo la sede donde estaba ese fondo. Un edificio, pero grandísimo, grandísimo. Hoy se está deteriorando. Ahí está, desde que pasó el gobierno, porque el gobierno no ha hecho mantenimiento. Yo no sé qué ha pasado, porque siempre usted no debe olvidar si estamos en Colombia. De pronto, a veces algunos se olvida y de pronto lo venden y se quedan y se lo roban. Pero desde el punto de vista legal, cada vez que se liquida, que termina, que fenece una entidad de esta índole, eso pasa a beneficencia pública. ¿Correcto? ¿Qué otra inquietud tienen? Ok, profe. Yo tenía otra inquietud y era con respecto al momento de, por ejemplo, cuando los socios trabajan para la misma entidad, para el desarrollo de los beneficios y estas cuestiones, ellos deben recibir un pago, pero este pago sería un gasto más no un reparto de beneficios, ¿no? No, sí, lo que dices tú, claro, es un gasto. Cogemos Mutual. Mutual se organizó por de pronto con los médicos ya, con un beneficio. ¿El beneficio cuál era? El beneficio es que iban a trabajar ahí mismo. ¿Ya? Entonces a ellos se les paga por su servicio y eso entra en nómina y se les paga como un trabajo común y corriente. Eso es un gasto para esa Mutual. ¿Ya? Pero pues ese Mutual, como ya vende servicio, va a tener unos ingresos, ¿sí o no? Y va a tener también unos costos y gastos, y va a tener una utilidad. Esa utilidad que queda, ingresos menos costos o gastos, esa utilidad no se le va a repartir a los médicos. Esa utilidad va a ser para pronto para coger unos consultorios, para hacer una sede, para comprar vehículos, para lo que sea, pero no se le reparte a los médicos. A los médicos se les paga es por los servicios que prestan. ¿Correcto? Bueno, Ok, gracias. Vamos a ver si continúa. El tema es larguito. Yo diríamos, vamos a dejar, porque no quiero embotarlo esto, vamos a dejarlo hasta ahí para que ustedes realmente en la próxima clase puedan complementarle lo que falta, porque hay una cosita muy importante que tenemos que ver para efecto de poder nosotros ya cimentarnos. Lo importante es que ya vayan entendiendo la diferencia de lo que es una empresa que está organizada en el sector público, en el sector privado, y una empresa que está organizada en entidades sin ánimo de lucro. Son diferencias literalmente contrarias porque se persiguen cosas distintas, el manejo es distinto, la constitución es distinta, el tratamiento tributario es distinto, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Bueno, entonces, Profesor, dime. es que el taller que había que entregar hoy no está asignado en Classroom, así que no he podido entregarlo. Entonces no sé si se lo envió el correo o no. Mándamelo al correo. Yo lo tiré, me lo ponen al correo a Classroom, me lo pueden, de qué forma me lo pueden mandar, yo lo estoy controlando por acá. Ahí, no hay problema. Oh, bueno. Gracias. Bueno, entonces si no hay más nada que hablar, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga.